Estos días, desgraciadamente, ha ocurrido un gran desastre. Ese terremoto allí en Turquía, también lindando con Siria, que de momento, la verdad, pues ha traído miles de muertos y decenas de miles de heridos, aunque por supuesto todavía no tienen ese número exacto, porque al haber tantos edificios derruidos, la verdad que es muy difícil, ¿verdad?, poder cuantificar las pérdidas de manera real. Por eso tenemos que estar orando para que a través de este desastre pues también sea esa oportunidad para que puedan conocer a Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador. También venimos de una época de una gran crisis sanitaria mundial, el coronavirus, donde pues todavía después de muchos años persisten los efectos, no solo los efectos sanitarios, sino también, como las personas lo han pasado tan mal, pues todavía, aunque han quitado muchas restricciones, como por ejemplo el quitar la máscara en lugares públicos, pues la gente todavía sigue llevando la máscara. Porque ha sufrido mucho, ¿verdad? Y se ha agravado, se ha enraizado, es su naturaleza, ¿verdad? Y les cuesta salir de ahí porque se han apoderado un temor de sus vidas. Por eso continúan las personas sufriendo. Y también una gran crisis económica, que, dicen los expertos, todavía pues va a ser más fuerte, ¿verdad? Todos son desastres, dificultades, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que esto tenía que ocurrir, ¿verdad?, en los últimos tiempos, y que incluso va a ser cada vez peor, como dice los capítulos 24 y 25 de Mateo. Ahí habla claramente. Pero realmente, uno de los desastres más grandes que está habiendo, desgraciadamente, en este tiempo, es la destrucción de las familias. Desgraciadamente, de manera global, las familias están siendo atacadas, destruidas, derribadas, lo cual está originando un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Si una familia está rota, está caída, está sufriendo, la sociedad está así. Es el reflejo de la sociedad. Y de manera individual, a pesar de que hoy en día, ¿verdad?, todas las corrientes filosóficas están apuntando hacia el individualismo, ser independiente, autosuficiente, es totalmente contrario a la manera de Dios y hace que el individuo esté desprotegido totalmente. Por eso Dios ha creado la familia, es una institución sagrada. ¿Cómo podemos encontrar en la preciosa palabra de Dios? Él instituye desde el principio la familia, y esa familia realmente a la manera de Dios es un lugar de bendición. Una familia en Cristo puede disfrutar de las obras del reino de Dios, pero si no está Cristo, es todo lo contrario, ¿verdad? Es un foco de sufrimiento, de oscuridad, no solo para los integrantes, sino también afecta a las personas con las cuales se relacionan. Por eso muchas familias están sufriendo. ¿Qué tipo de conflictos, qué tipo de problemas hay en las familias? Pues hay conflictos que vienen del pasado. En la familia, y en la familia que hemos nacido, es la que Dios nos ha dado, no es ni accidente ni casualidad, ¿verdad? Dios en su soberanía absoluta nos ha puesto ahí. Y tenemos mucha relación, ¿verdad?, entre los miembros de la familia, nos amamos mucho, pero también las mayores heridas surgen en la familia. Porque es un foco central de ataque de este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir. ¿Sabe la importancia de la familia? Pues constantemente está trayendo conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Hay familias que pueden estar en pobreza, ¿verdad? No tener incluso para comer. Eso trae gran sufrimiento a sus miembros, trae heridas, que luego, por supuesto, van a estar repercutiendo en esas personas continuamente.
familias donde alguno de los miembros ha muerto de manera prematura. Eso, la verdad, es un sufrimiento. Si es uno de los padres, pues es muy duro, ¿verdad? No tener a tu padre o a tu madre. Y si es un hijo, eso trae un sufrimiento continuo para los padres y toda la familia. Algún miembro enfermo, que tiene una enfermedad, y la familia totalmente está afectada por esa situación. Acontecimientos desagradables, accidentes inesperados o divorcios. Hoy en día, más del 60% de los matrimonios se están divorciando. Yo recuerdo cuando era pequeño que no existían los divorcios. Nunca había visto un divorcio en mi vida. Y en ese tiempo, pues pusieron una serie de televisión de los Estados Unidos, que era de una familia numerosa, era muy entretenido, ¿verdad? Pero ahí por primera vez, pues una familia se divorció. Y recuerdo perfectamente cómo eso afectó totalmente. En ese tiempo me dio un temor, porque yo pensaba, bueno, ¿y si mis padres se divorcian? ¿Qué haríamos? Me daba miedo de pensarlo, me quedaba paralizado, ¿verdad? Solo de pensar, porque nunca había pensado. Esa posibilidad pensaba que no existía. Pero lo vi por primera vez en una serie, ¿verdad? Y luego han pasado los años y es algo desgraciadamente continuo, pero eso está trayendo sufrimiento a toda la familia. Porque tenemos que estar viendo siempre la manera de Dios. La manera de Dios es perfecta, funciona. Todo lo que no es a la manera de Dios es imposible que pueda funcionar. Y vemos que hay muchas familias desestructuradas. Y desde pequeños, por supuesto, los hijos especialmente tienen un gran sufrimiento. Y luego ese sufrimiento pues puede desembocar con una adicción, con una enfermedad, con un complejo. Pueden estar sufriendo por ese tipo de cosas durante toda su vida. También el ambiente familiar. Hay familias que siempre hay peleas, incluso violencia, tanto física como también violencia verbal. Y es algo terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se graba, trae heridas en los hijos. Incluso, lo peor, cuando ellos crecen, aparte de heredar nuestro parecido físico, nuestro apellido, también están heredando ese problema espiritual. Y luego ellos también, hay muchos casos que van a hacer exactamente lo mismo. Por eso realmente hay muchas familias sufriendo. O familias con adicciones, problemas del alcohol. Eso trae conflictos continuamente, problemas, peleas, enfermedades. Porque la gente, al estar sufriendo, pues empieza también a sentirse mal y se pone enferma. O adicción a las drogas. Recuerdo que vi un video de los Estados Unidos que me impactó grandemente. Era un parto de un bebé. Y era el momento que estaban cortando el cordón umbilical. Y nada más cortar el médico, de repente ese bebé recién nacido empezó a temblar. Empezó a temblar y a llorar. ¿Por qué era? Porque la madre era adicta a las drogas. Y el bebé, desde dentro, en el vientre de su madre, ya se había hecho adicto a las drogas. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo la droga a través de su madre. Por eso al cortar ese cordón umbilical, inmediatamente le apareció el síndrome de abstinencia. Ya necesitaba droga y estaba temblando. Era terrible, ¿verdad? Ese pobre bebé no tenía ninguna culpa, ¿verdad? Es lo que recibió a través de su familia. Por eso realmente están totalmente afectando esas situaciones del ambiente familiar más de lo que pensamos. Incluso ahora están afectando nuestras vidas. O también puntos, manera de pensar incorrecta, cosmovisiones incorrectas, valores incorrectos. Todo eso se graba, se enraiza, llega a ser nuestra naturaleza. Y muchas personas están sufriendo por tener esos problemas familiares. Muchísimas familias.
Por eso realmente el Señor quiere dar sanidad. Quiere que estemos recibiendo esa sanidad en nuestras familias. El Señor quiere salvarnos, pero también salvar nuestra Jerusalén, a toda nuestra familia. Ahí empieza la evangelización mundial, primeramente en mí y luego mi familia. No tiene sentido si estoy yendo por todo el mundo predicando el Evangelio y luego mi casa está totalmente caída, ¿verdad? No es el orden de Dios. Por eso tenemos que ver cuál es realmente el verdadero problema de esas familias. Las familias, por supuesto, las están formando personas. El núcleo familiar es el matrimonio. Y esas personas, los dos cónyuges, varón y hembra, como dice la palabra, si ellos no están con Dios, fuimos creados para estar con Dios, es imposible que sus vidas de manera personal estén funcionando. Porque Dios nos hizo seres espirituales para estar con Él. Entonces, si estoy separado de Dios, mi vida no funciona, estoy frustrado, vacío, y me caso con otra persona que también tiene el mismo problema, pues entonces al juntarse, ¿qué ocurre? El doble de problemas. Antes tenía los míos, ahora el doble, y viceversa, ¿verdad? Por eso es muy difícil y muchos matrimonios no funcionan, porque el matrimonio también es algo que Dios ha creado. Y si no es a la manera de Dios, realmente es un gran sufrimiento. Dentro de Cristo es una grandísima bendición, pero separados de Dios es lo contrario. Por eso es muy importante que estemos preparándonos también para poder ayudar a las personas que están sufriendo sus matrimonios, sus familias, a darles la verdadera respuesta, la verdadera sanidad, porque el Evangelio de Jesús el Cristo es completo. No importa lo caído que pueda estar ese matrimonio, esa familia. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es algo real. Y tenemos que prepararnos como esos doctores espirituales para poder estar dando la respuesta. ¿Cómo empezar? Por supuesto. Como he dicho, el matrimonio está formado por dos personas, varón y hembra. Primeramente, cada uno de manera individual tiene que conocer a Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque la gente separada de Dios, muestra la palabra, está bajo el poder de Satanás. No puede salir, es absolutamente imposible por sus fuerzas. También está en una naturaleza de pecado, cometiendo pecados continuamente. Son cadenas que no puede romper. Y está totalmente separado de Dios. Y el ser humano separado de Dios no es nada. Nada funciona en su vida. Porque el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Y todo lo que hace trae problema, frustración, sufrimiento y fracaso. Porque no está conforme a la manera de Dios. Por eso, la única manera de poder solucionar ese problema fundamental y sus tres consecuencias es la manera que Dios nos da, solo a través de Jesús el Cristo, porque Jesús vino a eso, es la salvación de Jehová, porque estábamos tan caídos, tan depravados en cada área de nuestra vida, que no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos para recibir esa salvación, para salir de ese estado de sufrimiento eterno. Por eso Dios, por su gracia, Él vino, ¿a qué? A salvarnos. Y Él lo hizo a través de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, que cumplió el trabajo de Cristo en la cruz, el ungido. Y allí quebrantó esas tres maldiciones. Como verdadero rey, vino para deshacer las obras del diablo. Como verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Como verdadero profeta, abrió ese único camino, el camino que viene de Dios al hombre, para que podamos regresar a Él. Por eso el Señor, por su gracia, en Juan 19:30 dijo, consumado es, todo está terminado, concluido, y la evidencia de que venció es que murió, pero al tercer día resucitó. Esa es la evidencia de que Él tiene la victoria. Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Por supuesto, incluidos los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, los problemas de la familia. Porque Jesús el Cristo es suficiente, completo, es todas las cosas. Y es lo primero que tenemos que compartir, porque es la verdadera respuesta. Compartiendo ese evangelio,
Cada uno de los cónyuges tiene que recibir a Jesús el Cristo. En ese momento, esa persona, por gracia de Dios, como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Esa persona, por gracia de Dios, tiene una nueva identidad. Hijo de Dios, tiene una nueva autoridad. Dios está con él a través del Espíritu Santo, y cuando él ora en el nombre de Jesús el Cristo, se levantan las obras del reino de Dios, se quebranta la oscuridad, es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso, primeramente, hay que compartir el Evangelio. Si ya tenemos el Evangelio, puede que estemos afectados por los problemas familiares, incluso engañados por no tener fuerza espiritual. Pero en ese momento tenemos que ver la palabra primera de Pedro 5, 7 y 8, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que echar esa ansiedad. ¿Por qué tenemos ansiedad si somos hijos de Dios? Porque necesitamos restaurar el poder, necesitamos sanidad en nuestras vidas. Si no tengo fuerza, ¿cómo voy a poder ser utilizado para ayudar a otros? Es difícil, ¿verdad? Mayormente porque estaré todo el día mirándome a mí. No estaré mirando a nadie. No tendré fuerza para ayudar a nadie porque estaré el día quejándome, cayendo en queja, en crítica. Satanás me engañará de esa manera. Por eso, como doctores espirituales, que Dios nos ha llamado primeramente como hijos de Dios, tenemos que disfrutar este Evangelio. ¿Hasta qué punto? 24 horas. Jesús el Cristo ha consumado todo. Yo tengo que tener ese sistema espiritual para disfrutar de manera real de Jesús el Cristo, con su palabra, con la oración. Esa es la manera para poder tener fuerza espiritual. Dios nos ha llamado como doctores espirituales para poder utilizarnos y sanar esos matrimonios, a los hijos, a las familias que están caídas totalmente. Pero si estamos preparados, a través de nosotros, con el Evangelio de Jesús el Cristo, Dios va a restaurar totalmente. Aunque sean ruinas, las va a restaurar totalmente. Es el poder del Evangelio. Por eso, un doctor, médicamente, por supuesto, necesita una licencia legal para poder ejercer la medicina. No es que uno va a una tienda, se compra una bata blanca y pone ahí doctor y ya está, y ya se pone a ejercer, ¿verdad? Eso es ilegal, no funciona. Por eso, ¿cuál es realmente la licencia para ser esos doctores espirituales? Tenemos que disfrutar esa plenitud del Espíritu Santo. Hasta ese punto, ahí es cuando Dios nos va a empezar a utilizar como esos doctores espirituales, va a levantar sanidad a través de nuestras vidas. Por eso es bien importante que pueda estar levantando esa torre, ¿verdad? Esa torre. ¿Qué es la torre? Un tiempo personal cada día para tomar la palabra, para entrar profundamente en la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, y la palabra es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que estar llenándose de la palabra cada día, grabando, enraizando, naturalizando la palabra. Y también la oración, por supuesto. Esa oración que mueve el trono celestial. Esa oración que puede estar restaurando ese poder del trono dentro de mí. Y ahí se levanta ese poder espiritual, las obras de la sanidad. Y en ese momento ya tendré el poder para ser testigos, para ser ese doctor espiritual y poder hacer esa batalla espiritual. Muchas veces, siendo hijos de Dios, puede haber problema en el matrimonio, con nuestros hijos. Por supuesto, Satanás continuamente está atacando porque él sabe la importancia de una familia en Cristo. Es un arma poderosa para la evangelización. Por eso él intenta constantemente lo que él hace: hurtar, matar y destruir. Por eso están destruyéndose tantas familias, desgraciadamente, incluso de creyentes,
Y tenemos que estar viendo todo conforme a la palabra y empezar a desafiar. Hay que utilizar esa autoridad. Porque nuestra batalla, como dice en Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre. Es contra potestades, autoridades, huestes de maldad. Es una batalla espiritual que ya Cristo tiene la victoria. Pero hay que pelear, la verdad, en el nombre de Cristo, a través de la oración con fe, para que esa oscuridad sea quebrantada y se levanten las obras del reino de Dios. Cuando un hijo de Dios ora con seguridad, con autoridad, en el mundo espiritual ocurren cosas importantes. El Espíritu Santo obra. Ahí el Espíritu Santo obra. Mateo 12:28. Dios envía a sus ángeles, Hebreos 1:14, y se levantan esas obras del reino de Dios. La oscuridad es quebrantada, como dice en Lucas 10:19. Esa es la autoridad que tenemos. Por eso tenemos que restaurar ese tiempo personal con Dios, para restaurar ese poder y empezar a ejercer, utilizar esa autoridad para que se levanten esas obras de sanidad en los matrimonios, en los hijos, en las relaciones de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos. Satanás siempre está trayendo esas divisiones. Y la verdadera unidad solo se levanta cuando se levantan las obras del reino de Dios. Y es la autoridad que tenemos que estar ejerciendo a través de la oración. Por eso, puede que esto no sea algo inmediato. Pero no hay que ser engañados, ¿verdad? Lo más importante es que estemos teniendo esa fuerza espiritual y abriendo los ojos. Ahí nos vamos a dar cuenta. Y es lo que experimentó José. José tuvo graves problemas familiares, perdió a su mamá siendo niño. Tenía 10 hermanastros que le hacían la vida difícil porque tenían envidia. Hacían bullying continuamente. Lo despreciaban hasta el punto que lo querían matar. No lo mataron, pero lo vendieron como un esclavo, como una herramienta humana, a que se fuera a otro país. No querían verlo más, como si estuviera muerto. Hasta ese punto sufrió ese desprecio, ese rechazo de sus hermanos. Pero José, como tenía esa fuerza espiritual, cada día podía orar, tomar la palabra. Allí en casa de Potifar, en Génesis 39, versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José. Y en cada lugar que estaba, aparece siempre esas palabras, mas Jehová estaba con José. Porque José estaba con Jehová, José oraba cada día, José buscaba su palabra, José se llenaba cada día de Dios. Y por supuesto, ahí podía superar toda herida, todo rencor, podía tener un corazón perdonador. Muy importante el perdón, porque es una de las herramientas que este Satanás utiliza para romper matrimonios, para romper relaciones, para romper familias. Por eso es tan importante el perdón, que hasta la oración modelo, que llamamos el Padre Nuestro, está hablando claramente de perdonar a todas las personas. Y cuando Pedro fue al Señor, ¿verdad? Allí, Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor lo miró y dijo, no, hasta 70 veces 7. Y ahí Pedro casi se cae, ¿verdad? Hacia atrás, casi se cae del susto, ¿verdad? Siempre, hay que perdonar siempre. Pero a veces, la verdad que es difícil. Hay veces que es difícil, es la verdad. Nos cuesta, hay heridas que nos cuesta, o hay situaciones que nos cuesta. Pero hay que orar. Señor, dame fuerza, ayúdame a perdonar a esta persona, a bendecirla. Si empezamos a orar, a bendecir a esa persona, el Señor, el Espíritu Santo, nos va a dar ese corazón perdonador. Va a quitar todo odio, todo rencor, toda mentira, toda obra de la oscuridad. Y vamos a poder bendecir a esa persona. ¿Hasta qué punto? Hasta que pueda realmente estar siendo restaurada esa relación. Recuerdo un joven que durante muchísimos años no se hablaba con su padre. Y le costaba contarlo, me lo contó después de muchos años, abrió su corazón y me lo dijo. Que no se hablaba desde hacía muchos años, pero muchísimos. Y tenía un odio muy grande hacia su padre. Y yo le pude compartir, ¿verdad?
de que él entrara, que estara restaurando su sistema espiritual, que se llenara de Dios, que le pidiera a Dios para que le diera fuerza para perdonar, para orar por su padre. Y Dios obró y empezó a orar, a bendecir a su padre. Y un día llegó, había pasado apenas un mes, y me dijo que había llamado a su padre. Y estaba muy contento porque dice que su padre lo recibió muy bien, le contestó muy bien. Y estaba muy agradecido y ya estaba orando por su padre para que conociera el Evangelio. Por eso realmente, si tenemos ese estado espiritual y la sanidad empieza en nosotros, realmente esa sanidad, si empezamos a cambiar nosotros ese estado espiritual, se va a levantar a toda la familia. Porque el deseo de Dios es la familia. Dios nos ha escogido como puertas para alcanzar a toda la familia, como vemos en el pasaje de hoy. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y luego le compartían la palabra, versículo 32. No solo orar, compartir la palabra. Y Dios lo hará, porque es el deseo de Dios. Por eso José, él pudo perdonar a todos sus hermanos. ¿Hasta qué punto? Hasta que fue utilizado para salvarles. Él era gobernador de Egipto. Les pudo perdonar. Salvó a toda su familia porque estaban sin ninguna comida, ¿verdad? Y en ese tiempo solo Egipto tenía grano y el que vendía el grano era José. Trajo a toda su familia. La llevó al mejor lugar de Egipto, al delta del Nilo, la tierra de Gosén, una zona fértil en gran manera. Les llevó al mejor sitio. Y no solo perdonó a sus hermanos, sino que los sostuvo, los mantuvo a ellos y a sus hijos. Y eso es la verdadera sanidad familiar. Se pudo restaurar totalmente esa familia a través de ese doctor espiritual que es José. Y de la misma manera Dios nos quiere utilizar. También vemos en ese tiempo de grandes desastres, igual que ahora, en ese tiempo de gran dificultad, de gran oscuridad, que es Génesis capítulo 6, el tiempo del diluvio. Pues ahí estaba también Noé, ¿verdad? Y Dios no solo pensaba en Noé. Dice el versículo 18 del capítulo 6 de Génesis: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. El arca, que es un tipo de Cristo, era primero para Noé, pero no solo para él, para toda su familia. Y ese es el deseo de Dios. Él quiere salvar nuestras vidas, pero también toda nuestra familia. Es el deseo de Dios. Pero si no tengo fuerzas, realmente caigo en la incredulidad. Por eso, ese arca, que es un tipo de Cristo, también es un sistema espiritual. Cada día tengo que tener ese sistema para entrar en el arca. Si yo por las mañanas me levanto y empiezo a orar, estoy entrando en el arca. Empiezo a tomar la palabra, permanezco en el arca. Si luego también tengo durante el día tiempos de oración, ahí permanezco fuertemente en el arca. Y antes de dormir también, ¿verdad? Puedo tener el tiempo para estar chequeando las respuestas que Dios me ha dado durante el día, para alabar, para orar, para escuchar un mensaje. De esa manera permanezco en Cristo, en el arca, porque fuera del arca solo hay destrucción. Fuera del arca solo hay problemas, dificultades, engaño. Y necesito tener ese sistema espiritual para permanecer en el arca. No solo yo, de esa manera podré ayudar también a que mi familia sea restaurada. ¿Por qué? Porque hay que levantar un sistema como ese arca también para que entre en nuestra familia. ¿Cómo lo podemos hacer? Primeramente, hay matrimonios, pues que uno de los cónyuges no es creyente, ¿verdad? Por eso hay conflictos continuamente. ¿Qué hay que hacer? Tener fuerza espiritual primeramente y luego hay que empezar a orar, pero orar con autoridad, quebrantando el poder de la oscuridad, tomando la palabra como un pacto, sabiendo que Dios en su horario va a levantar esas obras.
también es bueno empezar a hacer un culto. A lo mejor el esposo, por ejemplo, que no sea creyente, pues no quiere, ¿verdad? Pero la esposa, si es creyente, puede estar desafiando, levantando un culto, orando con sus hijos. Todos los días levantando ese culto familiar. Porque cuando damos culto, ahí se levanta un gran poder espiritual. Se quebrantan las obras de Satanás. Y de esa manera, Dios va a empezar a restaurar todo y preparando para que el corazón de ese esposo pueda, en el horario de Dios, ser abierto por el Señor y pueda conocer el Evangelio. Había una mujer creyente que se tuvo que casar porque era un matrimonio arreglado por sus padres. Era hace mucho tiempo. Entonces ella era muy creyente, pero se casó con un esposo que era de una familia budista, muy tradicional y muy practicante del budismo. Entonces ella tenía que ir a vivir con sus suegros, que también eran muy budistas. Pero claro, tenía un corazón para ir a la iglesia, quería ir a la iglesia. Y al final no pudo resistirlo y un domingo fue a dar culto al Señor y volvía bien gozosa, ¿no? Pero al regresar, cuando su suegro se enteró que había ido a la iglesia, se enfadó. Se enfadó y le golpeó, incluso a su nuera, le golpeó. Entonces cuando llegó el marido y se enteró lo que había pasado, que su padre había golpeado a su esposa, pues claro, se encontraba en una situación difícil. Él respetaba mucho a su padre, pero también amaba a su esposa. No sabía qué hacer. Por eso la tomó y se fueron y se emborrachó, empezó a beber, no sabía qué hacer. Y ya alcoholizado, pues dice, no hay solución, hay que suicidarnos. Dijo ese tipo de cosas, ¿no? Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, ¿no? Porque Dios estaba obrando incluso a través o encima de esas situaciones. Entonces, esta mujer se encontraba en esa situación humanamente absolutamente imposible, una familia totalmente llena de conflictos, y era por la idolatría, ¿verdad? Entonces ella entendió, ¿por qué Dios me ha puesto aquí? ¿Por qué me ha llevado a este sitio tan difícil donde no hay nada, donde no hay nadie? Todo es idolatría, sufrimiento. Pero ella era una verdadera creyente y abrió los ojos. Claro, es normal que esto sea así. Si no está Cristo, es normal que haya oscuridad. Si no está Cristo, es normal que hayan desastres, que hayan problemas. Por eso Dios me ha puesto aquí, para ser ese doctor espiritual que Dios utilice para salvar a esta familia que está sufriendo. Por eso, ¿qué hizo? Tomó ese pacto y comenzó a orar. Empezó a orar todo lo que hacía, orando para que se convirtieran. Incluso cuando preparaba el arroz, incluso decía, este arroz que sea para que se conviertan todo, para que pudieran conocer a Cristo. Oró 24 horas, con fe, con autoridad. Y a veces las respuestas no vienen rápido, pero no hay que desmayar, hay que continuar conforme a la palabra. Hay un horario perfecto para Dios y llegó el horario y esas personas, primeramente el suegro, pudo conocer a Jesús el Cristo. Después su esposo, después su suegra. Iban juntos a la iglesia, se levantaron como líderes de la iglesia y hasta el día de hoy es algo real. Por eso tenemos que estar ciertamente primero, sin ser engañados, restaurar nuestro estado espiritual. Ahí empieza la sanidad familiar en mí. Y empezar a entender cuál es esa misión que Dios me da. Es normal que haya problemas en los matrimonios, en las familias. Hay que estar predicando el Evangelio. Hay que estar levantando ese sistema espiritual. Aunque vayamos a la iglesia, aunque tengamos un tiempo para orar cada día, necesitamos también como matrimonio cada día dar culto, orar juntos como familia, el culto familiar. Si miramos biografías de hermanos, hermanas que han sido utilizados grandemente en la historia de la iglesia, siempre vamos a observar una característica. Hay una gran mayoría que en sus casas
todos los días tenían culto familiar. Una gran mayoría. Y es lo que tenemos que estar levantando, ese arca para nuestra familia. Yo tengo que tener mi culto personal, pero también mi culto familiar. Por gracia de Dios, incluso antes de que mis hijos nacieran, es algo que todos los días hacemos. Y antes de dormir, toda la familia, aunque sean 5 o 10 minutos, tenemos un tiempo para alabar, para leer la palabra, para orar juntos, aunque sea 10 minutos. Y luego los niños ya pueden dormir. No es lo mismo, ¿verdad?, que si están viendo películas, series, jugando a games y luego a dormir, ¿verdad? No van a dormir igual, ¿verdad? No van a recibir la misma gracia, en absoluto, ¿verdad? Muy distinto. Porque hay una pelea espiritual cada día y Satanás siempre intenta traer divisiones en la familia. Por eso hay que utilizar nuestra autoridad. Y el culto es una gran bendición. Cada día ese culto está quebrantando la oscuridad para que Satanás no tenga lugar, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo, Efesios 4:27. No hay que dar lugar. Y si vamos dejando esas pequeñas cosas, van creciendo y van totalmente trayendo efectos, por supuesto, que no son de bendición. Por eso es algo diario que tenemos que estar estableciendo como ese arca para que entre la familia, para salvar la familia. Es algo básico. Y luego, como matrimonio, muy importante también, es el núcleo de la familia. Si los dos son creyentes, pues antes de dormir hay que tener un tiempo para comunicar, poder hablar, y es hablar y escuchar. No es solo hablar, ¿verdad? Si uno habla pero no escucha, no es comunicación, no es un monólogo. Es hablar y escuchar, ese tiempo tranquilo, para que a través de ese fórum realmente también Satanás no se pueda meter, ¿verdad? Uno de los graves problemas matrimoniales es la falta de comunicación. Pues como hijos de Dios tenemos que estar no solo hablando, escuchando y también orando. Puede haber cosas que hemos hecho incorrectas, de hecho las hacemos cada día. Pues ese es el tiempo delante de Dios de pedir perdón para no dar lugar al diablo, para no dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo, como dice la palabra. Hay que aplicar la palabra, no está ahí de casualidad. Tenemos que estar aplicando siempre la palabra de Dios de manera concreta en nuestras vidas. Y de esa manera, poco a poco, ciertamente el matrimonio va a cambiar, va a haber una unidad, verdadera unidad espiritual y en todos los ámbitos. Y eso va a ser de bendición, por supuesto, para los hijos. Por eso necesitamos restaurar para esa sanidad de nuestras familias, primeramente, ese sistema espiritual, ese arca para mí, de manera personal, luego para el matrimonio, para la familia. De esa manera, Dios va a levantar esas obras de sanidad y nuestra familia va a poder estar permaneciendo en Cristo. Una familia en Cristo, como he dicho en la introducción, es un arma poderosa para la evangelización mundial. Por eso Satanás lo sabe y él está constantemente atacando a esa familia que es también el núcleo de la sociedad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esta palabra. Hay muchas familias que están sufriendo, muchas que se están destruyendo, incluso de creyentes. Pero que no seamos engañados. A través de este precioso evangelio de Jesús el Cristo, el Señor puede sanar, el Señor puede restaurar. Ese es su deseo. Que estemos levantando urgentemente y restaurando ese culto familiar para no dar lugar al diablo, para poder estar disfrutando de esas bendiciones de la familia, las bendiciones del huerto del Edén, las bendiciones del reino de Dios. Ese tiene que ser el ambiente familiar. Y sobre todo, traspasar ese evangelio a las siguientes generaciones, a nuestros hijos. Es la mayor herencia que les podemos dar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y en sus campos.